Hola, aquí les voy a presentar un modelo simplificado de economía cerrada, donde tenemos tres ecuaciones y les voy a explicar cómo se produce o cómo se traduce este modelo de tres ecuaciones en su representación matricial y después vemos más abajo, vamos a ver cómo se soluciona el modelo utilizando Solver y haciendo algunas simulaciones. Entonces, primero les voy a explicar en qué consiste este modelo, un modelo de economía cerrada simple, donde tenemos la primera ecuación, y esto vamos a seguir bastante de cerca lo que nosotros revisamos en clase. Aquí tenemos una ecuación que le podríamos llamar demanda agregado IS, una ecuación de curva de Phillips, o lo que nosotros llamamos una ecuación de oferta, y después tenemos la ecuación de la política monetaria, muy similar a la que nosotros revisamos en clase, pero recuerden, este es un modelo de economía cerrada. Por lo tanto, faltan algunas ecuaciones comparando lo que tenemos en clase, pero sirve como punto de partida para que ustedes entiendan qué es lo que se hace para resolver estas ecuaciones. Entonces, tenemos la representación, lo que necesitamos es representar este modelo en términos matriciales. Y aquí tenemos entonces, primero, el valor esperado de las variables x, después el valor contemporáneo de x, el valor rezagado de x y los shocks z. Y a cada uno de esos vectores los tenemos acompañados de determinadas matrices como la F, G, H, M, y después una cierta dinámica para los shocks que se representa acá como Z es igual a N por Z rezagado. Ahora, si ustedes se fijan en esta representación que debemos buscar para el modelo, todo se escribe hacia el lado izquierdo de la igualdad y al lado derecho se deja el cero. Esa es la forma que hay que escribirlo. Por lo tanto, vamos a reescribir estas tres ecuaciones utilizando esta estructura. Y eso es lo que se hace acá abajo. Si ustedes se dan cuenta, lo que hicimos acá fue reescribir estas ecuaciones, pero con el cero al lado derecho de las igualdades. Ahora, ¿qué sabemos? Que la solución de este modelo se representa a través de una ecuación para las variables x, donde dice que x es p por xt menos 1 más q por z, y otra ecuación dinámica para los shocks, que z es igual a n z menos 1 más los shocks. Entonces, esta es la solución. Recuerden que yo les decía que existía una conjetura. Esta sería la conjetura de la solución, y lo que uno hace es reemplazar entonces esta conjetura dentro de esta solución y comenzar a iterar hasta que el sistema converge. Pero antes de pasar a esta etapa, les voy a representar entonces, les voy a explicar cómo representar este sistema de tres ecuaciones, en este caso, en un formato matricial. Si vamos hacia el lado derecho, la representación matricial de este modelo, si ustedes se dan cuenta, esta sería la variable xt más 1, esta sería el vector xt, este sería el xt menos 1, y acá tendríamos los shocks. Y aquí estaría lo que teníamos hacia el lado derecho de la igualdad, que son puros ceros, y aquí aparecen los tres ceros. Entonces, la primera matriz que acompaña a xt más 1, este vector de variables endógenas, es la matriz f. Aquí tendríamos la matriz f. Y ustedes se dan cuenta que si hacen las multiplicaciones respectivas, básicamente lo que van a recuperar ustedes son, aquí tenemos por ejemplo 1 menos alfa 1 por y más 1, y aquí tenemos 1 menos alfa 1 por el valor esperado y más 1. Después menos alfa 2 por pi más 1, y aquí tenemos alfa 2 por menos pi más 1. Y después tenemos 0 por i más 1 por la tasa de interés, claro, porque aquí no aparece la tasa de interés. Y así sucesivamente nosotros vamos haciendo las multiplicaciones y tenemos que ir buscando cuáles son los coeficientes que acompañan a estas variables de los vectores x y z para que quede exactamente en su representación tradicional lineal de las ecuaciones simultáneas que tenemos al lado izquierdo. Entonces, básicamente, esta representación matricial, si ustedes van haciendo las multiplicaciones correspondientes, van a llegar exactamente a esta representación de sistema de ecuaciones simultáneas lineal. Y esta es la representación exactamente de lo mismo, pero en términos matriciales. Entonces, una vez que nosotros hacemos la conjetura de la solución y reemplazamos esta conjetura dentro de la ecuación que tenemos acá, que hemos representado como f, xt más 1, gx, h, xt menos 1 y z igual a 0, si ustedes reemplazan entonces esta conjetura sobre la ecuación de acá arriba, van a llegar a esta expresión.
Y justamente si hacen el ordenamiento de las variables se van a dar cuenta que lo que acompaña a xt-1 es lo que va a ser nuestro p y lo que acompaña a z va a ser nuestro q. Entonces, lo que se hace acá es inicializar p y q y después comenzar a iterar para encontrar cuáles son los valores de P y Q de la siguiente iteración. Entonces fíjense que, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es suponer cuál es el P sub 0. Al imponer un P sub 0, podemos, dado F, G y H, podremos calcular el P sub 1. Y algo similar con Q. Primero partimos con un Q sub 0 y dado F, N, M, G, F y el P sub 0, que nosotros también supusimos acá, podemos calcular Q sub 1. Entonces tendríamos P1 y Q1. Con P1 y Q1 después podríamos iterar y calcular lo mismo. P2, Q2, P3, Q3, P4, Q4. Ahora, el sistema va a converger hasta que estas matrices P y Q son similares entre iteraciones. Lo que significa en términos matemáticos que si uno saca las diferencias entre las matrices y lo lleva a un escalar, que es esta distancia euclidiana que aparece acá, esto lo que uno intenta es minimizarlo. Entonces la iteración lo que hace es ir acercando sucesivamente P y Q hasta que uno encuentra que el avance o la distancia entre los P y los Q a través de las iteraciones ya se hace cada vez más mínimo, por lo tanto uno llega a la convergencia. Todo eso se hace a través del solver, tal como lo vimos en clase, tenemos un solver acá. Ese solver lo que hace es justamente buscar la minimización de esta diferencia, ¿ya?, entre las matrices. Entonces, ¿cómo se implementa? Por supuesto, el modelo necesita de parámetros. Ustedes están viendo que tenemos alfas, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, gamma 1, phi 1 y phi 2, ¿cierto? Hay una serie de coeficientes. Bueno, todo esto se representan acá. Lo que nosotros hicimos en clase fue calibrarlo. Los calibramos con alguna metodología. Uno lo puede estimar también con métodos clásicos, métodos más bayesianos, tal como lo discutimos en clase. De alguna forma tenemos que tener unos valores para los coeficientes. Entonces, cuando tenemos valores de los coeficientes y recordando cuáles son las matrices F, G, H, M y N, se dan cuenta que cuando ustedes colocan números a los coeficientes, todas estas matrices ahora son números, no van a ser símbolos, van a ser solamente números. Por lo tanto, cuando reemplazamos en las matrices F, G, H, M y N los valores de los coeficientes, ustedes van a encontrar que las matrices F, G, H, M y N son valores, están llenos de números, no hay ningún símbolo. Por lo tanto, perfectamente se puede hacer el ejercicio de iteración con un valor inicial de P y un valor inicial de Q, que es lo que he representado aquí al lado derecho. Entonces, fíjense que iterativamente aquí uno parte por básicamente representar lo que es P sub 0 y Q sub 0. Aquí el sistema está resuelto ya. Por eso es que la diferencia es prácticamente cero. Esta es una de las celdas que nosotros revisamos en clase que está al lado del botón del solver, ¿cierto? Que esto es cero prácticamente. Fíjense que la tolerancia aquí es 0.00001, por lo menos. Eso es básicamente cero. Entonces lo que estamos haciendo es escribir las ecuaciones y las matrices a través de las fórmulas. Ustedes ven, por ejemplo, F por P más G con signo negativo, pero la inversa. Si ustedes ven la fórmula, aquí arriba, en la línea donde aparecen las fórmulas, dice la fórmula, en la barra de fórmula, aparece la matriz inversa de, ¿ok? Entonces, básicamente lo que tenemos es la matriz inversa de lo que aparece acá arriba. Todo esto que estoy marcando es la inversa con el signo cambiado de esta matriz que aparece acá. Y así se va, básicamente lo que uno va haciendo es reproducir, si ustedes se dan cuenta, los valores que hemos puesto aquí al lado izquierdo, nos estamos acercando a la representación que puse aquí a la izquierda en términos de las iteraciones. ¿Se dan cuenta qué es lo que es P y lo que es Q? Entonces básicamente lo que estoy haciendo aquí es utilizar PQ y las otras matrices F, G, H, M y N para ir llegando al nuevo P. Entonces parto un P0, después llego a un P1, después el P1 es P2, P2, P3, P3, P4 y lo mismo era Q.
Entonces, acá se hace un cálculo de la diferencia entre estas dos matrices, que es la inicial y la final, ¿cierto? Y aquí también se hace la diferencia entre lo que es la matriz Q0 y la matriz Q1, o en general Q supra K y Q supra K menos 1, que es lo que tenemos aquí. Y lo que hace estas dos celdas es básicamente llevar esta matriz a un escalar y esta otra matriz a un escalar, que es la distancia euclidiana, y después lo que hacemos acá es simplemente sumar estas dos celdas. Entonces lo que se hace con el solver es minimizar este valor, ¿cambiando qué? Cambiando lo que son las matrices P. Eso es lo que hace solver. ¿Ok? Entonces una vez que uno hace el solver, yo les voy a mostrar acá, si uno hace solver, lo que va a suceder entonces, fíjense que la celda objetivo, aquí está un poco más abajo, lo voy a cerrar y lo voy a mostrar de nuevo, acá, ahí. Lo que hace solver es buscar un objetivo que es minimizar J80. J80 es básicamente esta celda amarilla con letras rojas, que es la suma de las distancias entre las dos matrices, P y Q. Cambiando qué celda, cambiando justamente las celdas asociadas a P supra K y Q supra K, que están acá atrás, digamos, ¿ya? Entonces aquí lo único que hace uno es resolver, y uno cuando hace la resolución se da cuenta de que esto va cada vez bajando. ¿Ok? Bien, ahora, una vez que se resuelve entonces cuál es P y cuál es Q, esas van a ser las matrices que van a poder ayudarme a explicar qué es lo que pasa con las variables X, que en este caso viene a ser el producto, la inflación y la tasa de interés, cuando hay un shock en Z, que Z son shock de oferta, shock de demanda y shock de la tasa de interés o política monetaria. Entonces, esos son los famosos impulsos de respuesta que nosotros revisamos. Aquí, entonces, tenemos el shock a la demanda o a la IS, el shock a la oferta o a la curva de Phillips y el shock a la tasa de interés o a la política monetaria, a la ecuación 3. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos analizar qué pasa con el producto de la inflación y la tasa de interés nominal de tasa de interés real, que es un cálculo que se hace acá, podríamos decir, supongamos que hay un shock de demanda positivo de 1, para que ustedes vean. Fíjense que al lado derecho lo que tenemos son las gráficas asociadas al producto, inflación, tasa de interés nominal y etcétera, ¿cierto? El shock de demanda y el shock de oferta. Entonces vamos a colocar 1 y automáticamente lo que hacen estas tres columnas es utilizar la expresión matricial que está acá, donde xt igual p, xt menos 1 más q sub zt, utilizando el shock 1 y hace la simulación de todas las tres variables hacia adelante. Entonces voy a apretar 1, Enter, y automáticamente lo que va a suceder acá es ver qué es lo que sucede con el producto, con la inflación de la tasa de interés nominal, etc. Ustedes ven aquí entonces el shock de demanda 1 y ven la dinámica de qué es lo que ocurre en todo el modelo. Y acá hay un gráfico adicional donde aparece el shock de demanda y después cómo converge el sistema. Igualmente podríamos analizar que hay un shock de oferta, por supuesto que se puede hacer simultáneo. Colocamos un 1, shock de oferta, positivo, lo que significa, recuerden en este caso, que el nivel, la curva de Phillips se desplaza hacia la izquierda, hacia arriba, por lo tanto hay un efecto contractivo en el nivel de actividad. La discusión específica de qué es lo que ocurre en términos dinámicos va más allá de este video, eso lo podrían hacer ustedes, digamos. Y después tenemos un shock a la tasa de interés nominal, entonces podrían suponer un shock positivo a la tasa de interés nominal, que es lo que sucede, por supuesto un efecto contractivo y etcétera con las demás variables. ¿Ok? Entonces eso es básicamente la forma que yo quería, el video que yo quería hacer para que ustedes comprendieran cómo se trabaja con este tipo de modelos y cómo se hacen las representaciones de las matrices del modelo y cómo se hace el trabajo iterativo utilizando Solver. Suerte.